Cordiales saludos a todos aquellos que semana a semana nos acompañan en el programa de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil, APUJU, Universidad del Aire. El día de hoy estamos satisfechos, estamos contentos, pues tenemos a personalidades aquí en nuestro set que nos van a acompañar durante el desarrollo del programa. Vamos primero con el saludo de rigor y comenzamos desde mi lado derecho, que aparece en las pantallas al lado izquierdo, al ingeniero Clemente Moreira. El lado izquierdo aparece allá, al lado derecho acá. Bueno, el ingeniero Clemente Moreira, expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, primero con el saludo de rigor. Gracias, Osvaldo, por tu invitación muy cordial aquí con esta mesa muy directa para contestar tus inquietudes, Osvaldo, y bienvenido y a esos televidentes que tienes. Gracias. El doctor Wilson Torres Ríos, también presidente de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, primero con su saludo de rigor, estimado doctor. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Agradecimiento formal a Osvaldo Pacheco, quien ha invitado al representante de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador a un conversatorio sobre la Ley Orgánica de Educación Superior. Saludos cordiales. Y también en la diversidad de este programa contamos también con el decano de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador, el compañero Arturo Aguirre. Un saludo, compañero. Con gusto a toda la audiencia presente y ausente en el sentido de la vía microondas. Un saludo cordial de la FEPUPE y quien está al frente de la Comisión Deportiva de la Comité Ejecutivo de Deportes de nuestra interesante y gran audiencia que nos ven, que nos siguen a través de nuestro gentil organizador del programa. Un saludo desde Quito, la Universidad Central del Ecuador. Muy bien, como contamos con altas personalidades el día de hoy, vamos a ir en esta tertulia, en el diálogo, siempre con el motivo que nos une, que es la lucha gremial, que es la Universidad Central, que es la Universidad de Guayaquil, que es la Universidad de Machala, que es la Universidad del Norte. Es decir, vamos a ir contando uno por uno con los compañeros que están en este instante presentes en nuestro programa. Y no olvidemos, compañeros, que pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre hacia adelante. Insistir, persistir, resistir, nunca desistir. Contamos a mi lado con la presencia del doctor Wilson Torres Ríos. Para la audiencia, el doctor Wilson Torres Ríos es doctor de la Universidad Técnica de Machala por 45 años y todavía sigue activo. Creo que aspira a jubilarse después de unos 10, 20 años, pero aquí lo tenemos al doctor Wilson Torres, que es PhD por la Universidad de San Marcos, que es actualmente, desde el año de 2018, presidente de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, ahora FEPUPE, antes FENAPUSPE, ¿verdad? Que es bioquímico, farmacéutico, y como ya tenemos nuestros añitos, ayudémonos con los lentes, ¿verdad? Que es magíster en salud pública, que es miembro de FESIDUAS, que es la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur, que es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Educadores de América, CEA, que es miembro de la Comisión Internacional de Investigadores y de Educación, OIC, y tiene un amplio currículum, el doctor Wilson Torres, pero que por motivos de tiempo, hasta ahí le vamos a dar lectura y vamos a ingresar directamente al meollo del asunto. Doctor
Wilson Torres, presidente de la FEPUPE. ¿Cómo fueron sus inicios en el campo de la educación? ¿Cómo así usted llegó a ser educador? Muchas gracias, mi estimado Osvaldo. Y en realidad la educación es parte de nosotros y nos formamos justamente en las aulas del Colegio Nacional 9 de Octubre de la ciudad de Machala, luego en las aulas de la Universidad Técnica de Machala, en los estudios universitarios. Lógicamente, pues luego de esos grados, nos dedicamos a los estudios ya de cuarto nivel y por ahí se fue desarrollando el entusiasmo para poder ejercer la cátedra en la Universidad Técnica de Machala. Muy bien, entiendo que esa amplia y larga trayectoria se compaginó también con la dirigencia gremial. ¿Cómo así usted llega a la presidencia de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, la FEPUPE? Bien, antes FENAPUPE, Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, que ha tenido muchos dirigentes de alta valía, entre ellos aquí el compañero Osvaldo también estuvo en el comité ejecutivo en algún momento como vicepresidente. Pero lamentablemente los dirigentes no son eternos y llegó un momento en que FENAPUPE a partir del año 2012 más o menos empezó a decaer en su actividad gremial. Eso conllevó a tener una crisis totalmente difícil de reestructurarla y tuvo que llegar el 2018 para que en una autoconvocatoria de 18 universidades que ya no compartían FENAPUPE, porque FENAPUPE terminó no con más de 6 filiales, en una reestructuración que se desarrolló en el 2018, se constituye un nuevo organismo que pasó a llamar FEPUPE, Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Y lógicamente, como era una nueva entidad, tuvimos que iniciar de cero y se nombró un comité ejecutivo provisional. De cero significa que tuvieron que hacer nuevos estatutos, que tuvieron que presentar nueva documentación, que tuvieron que asimismo recabar a cuántos agremiados tenían. Correcto, correcto. El primer trabajo justamente fue reestructurar y empezamos a reafiliar a las diferentes filiales de las universidades públicas y llegamos para cuando presentamos los estatutos. ¿Con cuántas iniciaron? Iniciamos con 16. Ah, perfecto. Que se dieron cita en el 2018. ¿Y cuántas tienen ahora? Actualmente somos 32 filiales. Entonces es un éxito, mi querido presidente. Sí, prácticamente están todas las universidades públicas. ¿Qué ocurre entonces? Que nosotros presentamos una petición al Ministerio de Trabajo en donde se presentaron los nuevos estatutos. Perfecto. Y eso fue aprobado en el año 2020. Ya. Eso nos permitió convocar a una asamblea donde, de acuerdo al estatuto, yo pasé a formar, o mi comité ejecutivo, que era provisional, pasó formalmente a ser ya reconocido legalmente como un comité ejecutivo ya legal. Pero eso se hace en un congreso, presidente. ¿Cómo fue? En un congreso, claro, que se realizó en abril del año 2021. Perfecto, perfecto. Ahí se ratificó mi periodo del 2021 al 2024. 2021-24, entonces está prorrogado. Dadas las funciones que se hizo, la actividad que se cumplió, la actividad que se ha venido desarrollando, en abril del 2024 se reelige nuevamente a este directorio y estamos en funciones hasta abril del 2027. Perfecto, muy bien. Bueno, esa es la historia, compañeros, aunque siempre en estos programas el tiempo es el peor enemigo. Nos vamos a dar un tiempito luego para conocer algo más de la historia de la FEPUPE, pero yo creo que a la docencia universitaria en general y particularmente también a los profesores activos les interesa saber qué está haciendo la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador en esta nueva ley orgánica de educación superior que entiendo como gremio han presentado ustedes a la Asamblea Nacional. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo van esos pasos? ¿Cómo van ese trabajo?
para luego ya ir desmenuzando algunas particularidades, señor presidente. Gracias, Osvaldo. Creo que es importante fundamentar algunas situaciones de orden formal. Todos los televidentes deben conocer, o por lo menos si no lo conocen, lo van a conocer hoy, que la Ley Orgánica de Educación Superior fue promulgada en el 2018. Perdón, en el 2010. Sí. Pero fue promulgada en una forma no muy constitucional, que se diga. Sí, nosotros, le comento, nosotros tuvimos en la Asamblea, en ese tiempo el Congreso Nacional, estuvimos allí en la Asamblea, en la lucha, y nos reuníamos en el rectorado el doctor Ayala, en Quito, y luchábamos porque se haga una ley democrática, pero allí la fuerza de los votos, y creo que faltó un voto, pero se aprobó. En todo caso, esa ley está vigente, presidente, ¿verdad? Correcto, esa es la historia, cómo nació esta Ley Orgánica de Educación Superior, y con esa ley prácticamente estamos ya vigentes hasta el 2025, estamos hablando. No, se han hecho algunas 15 reformas, años. ¿verdad? Sí se han hecho algunas reformas. En el 2018 se hizo una reforma, pero fue una reforma muy tibia. Ya, son de forma. Esta Ley Orgánica formales, de ¿no? Educación Superior fue formal. Nosotros la hemos estudiado, la hemos analizado y hemos llegado a la conclusión que es una ley antidemocrática, una ley que no garantiza la autonomía universitaria, una ley que no le da estabilidad al docente universitario, una ley que inculcó normas ya establecidas, inculcó derechos de los docentes, y por ello muchos docentes tuvieron que abandonar la academia en el 2014. Prácticamente se jubiló un gran porcentaje de docentes debido a que la ley hasta ese entonces reconocía un derecho que venía teniendo los docentes universitarios desde 1953. Sí, que es la jubilación complementaria. Ya le vamos a dedicar un buen momento a la jubilación complementaria, pero nos interesa. Ustedes creo que como federación han presentado en la Asamblea Nacional un proyecto. ¿Qué tiene este proyecto en la parte medular, presidente? Porque, como digo, siempre el tiempo, podríamos quedarnos aquí hablando 2, 3 horas sobre aquello, pues una ley también que regula, que conoce las universidades del país, y no solamente las universidades estatales, sino también todas las universidades, e inclusive también regula otros organismos de educación superior, como son los institutos, ¿verdad? ¿Qué es lo medular que han presentado, presidente, en ese proyecto que entiendo está debatiéndose o se va a debatir en la Asamblea Nacional? Bien, les recuerdo que nuestra federación, nuestro gremio nacional, desde el primer momento en que se planteó esta nueva ley de educación superior, ha venido buscando las reformas que la ley necesita para darle a la universidad, darle a la academia un mayor estatus. Pero lamentablemente la federación no es una fuerza política y los votos no se ha logrado una reforma integral. Pero en octubre del 2024 logramos introducir un proyecto. Hace un año, ¿eh? Hace un año logramos introducir un proyecto que le llamamos un proyecto gremial, que fue discutido y analizado en las diferentes universidades, en las diferentes filiales, tiene un amplio respaldo de profesores, estudiantes, empleados, y que tiene ejes generales que tienen que ver con la autonomía. ¿Cómo cuáles? A ver, la autonomía universitaria. ¿Qué hay de cambio en la autonomía universitaria que nosotros la teníamos antes de la vigencia del año 2010? Lo tengo clarito, porque como la audiencia conoce, soy un profesor jubilado de la Universidad de Guayaquil, fui presidente de la Asociación de Profesores, fui vicerrector de esa universidad y conozco perfectamente. ¿Qué cambios hay en la autonomía que ahora sí ustedes tendrán que decirnos, ahora sí vamos a gozar de autonomía universitaria? Presidente. La actual ley de educación superior que está vigente, lamentablemente incluyó a un organismo que es inconstitucional, que se llama CENESID. Y todos los aspectos que tienen que ver con la universidad, con la marcha universitaria, con los salarios, con todo el marco académico estuvo en manos del CENESID. Lógicamente que hay un organismo que lo establece la Constitución, que es el Consejo de Educación Superior, el CES, el CES, y el CASES. Otro organismo, el CASES, que es para la acreditación, y otro organismo que se llama la Asamblea Universitaria,
pero que es un organismo prácticamente decorativo. No, antes la Asamblea Universitaria Sí. tenía fuerza, presidente. Sin embargo, escúcheme, Osvaldo, sin ¿Sí? embargo, el CNSI es el que ha hecho y deshecho de la universidad. Y el CES lo que se ha limitado es simplemente a tomar lo que el CNSI disponía y, lógicamente, eso... Pero dos presidentes constitucionales del Ecuador a posteriori de que se promulgó la ley plantearon la eliminación del CNSI. ¿Qué ha pasado, presidente? Bueno, no se dio, lamentablemente. ¿No se dio? Recién en este gobierno del No, el presidente Lasso también lo propuso, ¿ah? lo propuso, pero no lo ejecutó. No lo ejecutó. Actualmente el presidente Noboa lo ejecutó. ¿Ya? Y se está buscando pues el mecanismo para que la CNSI ya no tenga injerencia en el ámbito Sí, universitario. él planteó que iba a desaparecer el CNSI. Así es. Es más, Pero a nosotros no nos interesa que aparezca o desaparezca, lo que nos interesa es que salga del ámbito universitario. Ya, perfecto. Y que sea la asamblea universitaria, en donde están representantes. Así de era docentes, antes, estudiantes, así era antes. empleados, quienes tomen la dirección de la academia, quienes tomen la dirección, dicten las políticas que corresponde para que estas políticas sean ejecutadas por el Consejo de Educación Superior y, por supuesto... eso por era el CAS. antes de la vigencia del 2010, estimado presidente, porque yo también pude ser parte de esa asamblea universitaria y las políticas universitarias se definían en la asamblea, en donde estaban presentes representantes de los rectores, representantes de los docentes, representantes de los estudiantes y había también representantes de los trabajadores. Una verdadera asamblea universitaria que era la que definía las políticas. Bien, en todo caso, la Constitución actual sí reconoce esos dos organismos de que hemos hablado, que es tanto el CASES como el CES, y que a lo mejor... Pero mantiene el CNSI que debe... Este CNSI, completamente de acuerdo con usted, esa es una de las propuestas que han presentado en todo caso, ¿no? Dentro de nuestro Muy proyecto bien. está la propuesta y está también todas las normas que debe regir a la Asamblea Universitaria. Perfecto. Como un organismo de definición en el ámbito de la ley de educación. Y en el sentido de los docentes, porque a este programa lo ven y lo escuchan muchos docentes. En el sentido de los docentes, en la ley actual, yo le llamé como una entelequia, ¿verdad? El hecho de que algunos profesores que estaban antes del 2010 ya de profesores titulares, que hicieron su carrera docente, que pasaron de auxiliar agregados, que pasaron de agregados a titulares principales. Esta nueva ley los considera como escalafón previo. Yo he planteado eso del escalafón previo, para mí es una entelequia, no existe, pero sí hay profesores de escalafón previo. ¿Qué plantean ustedes en todo caso en este asunto de la determinación de los profesores, auxiliares, agregados principales y con su sueldo? Ahora la promoción docente se da en algunas universidades, en otras no se da. La Universidad de Guayaquil recién hace poco tiempo la implementó. ¿Qué plantea, profesor, para la estabilidad del profesor? Porque entiendo que la nueva ley, para que un profesor pueda ser titular principal, tiene que volver a participar en el concurso. A ver, una de las falencias justamente de la actual ley es esa. Ciertas universidades han implementado instructivos propios porque la ley se lo permite. Pero estos instructivos propios radican en que la ley actual, que está vigente, es una ley antidemocrática, una ley que no respetó la democracia en las universidades, porque actualmente solamente se elige rector y decanos, vicedecanos y otras dignidades las nombra el rector de acuerdo, en muchos casos, a conveniencias políticas y a un reparto de la estructura. Eso aparecería como un proceso antidemocrático, porque antes Totalmente. yo recuerdo que éramos la Junta de Facultad la que elegía a los decanos. ¿Eso están planteando ustedes que regrese? Lógicamente estamos nosotros planteando el retorno. Pero eso debe de la- tener en este el momento, retorno entiendo de la yo, democracia no debe universitaria. tener en este momento la oposición de los rectores de las universidades. Hay algunos rectores que tienen el carácter democrático y han aceptado que la posición correcto. correcta Muy es bien. la elección de autoridades en todos los niveles. Y justamente también hablamos allí del cogobierno paritario, tanto de docentes como de universitarios. Eso está planteado en la reforma. A ver, que estamos hablando. el cogobierno en nuestros tiempos estaba dado en función del profesor, el 50% estudiantes,
¿Qué plantean en esta cuestión del cogobierno en la nueva ley? La ley actual le da, digamos, un margen. Un margen, sí. Un margen, pero... no, pero en nuestro tiempo era 100% docentes y 50% estudiantes. Y 10% de empleados y trabajadores. O el 25%, me parece. Nosotros estamos planteando ahora que los estudiantes mantengan el 50% y que los trabajadores mantengan o tengan ya definido un 10%. ¿Qué ocurre con esta situación? Ocurre que la mayoría de los docentes que tienen nombramiento no llega más allá de un 48% en la Universidad Ecuatoriana. Es decir, el 52% son contratados. Son profesores ocasionales, ¿verdad? Lamentablemente, la actual ley, como está, maneja o manipula, las autoridades manipulan a través de esa ley al personal contratado, al personal ocasional. Entonces, nuestra propuesta es de que definitivamente se convoque a concursos de todo el personal docente de las universidades que están contratados. Y lleguemos, diga usted, por lo menos a un 70-80%, que es lo correcto. Un tópico que le interesa, señor presidente, a nuestra audiencia, porque nuestra audiencia está conformada también por muchos profesores jubilados, no solo de la Universidad de Guayaquil, sino de las universidades del país. ¿Qué hay sobre este aspecto de la jubilación complementaria y qué hay sobre ese reglamento también que impide que las liquidaciones por la compensación por la jubilación sean diminutas? A ver, primero la jubilación complementaria, presidente. Proyecto, y antes de hablar de la jubilación complementaria, voy a dedicarle unos espacios rápidos al aspecto de la recategorización de los docentes universitarios. Justamente esta ley es absurda, porque obliga o mantiene que el docente universitario, para pasar de agregado a principal, tiene que volver a concursar en la universidad, está. Que eso es totalmente, en ninguna parte del mundo existe. Sin embargo, acá, claro, aunque todavía no se lo ha aplicado, pero se mantiene. Y eso tiene que ser... Presidente, pero yo entiendo que los procesos de recategorización y de revalorización terminaron. Ahora hay la promoción docente. Hay la promoción, pero no se cumple porque hay otros sistemas. Eso es con la actual ley, presidente, pero ¿qué está planteando la FEPUPE para la nueva ley que se va a discutir en la Asamblea Nacional? Estamos planteando que la recategorización del docente universitario tiene que ser inmediata, es decir, correcto, un docente cumple con los requisitos en cuanto para la y tiene que ser automático. No necesita de que ningún organismo apruebe tal o cual recategorización. La universidad debe buscar el presupuesto que le corresponde de acuerdo a los candidatos que le es un asunto que realmente está un poco todavía medio... Lo del concurso para pasar de agregado principal tiene que desaparecer. No es posible que un docente que está ejerciendo su actividad como agregado 2... O como auxiliar. Pero de agregado 2 pasa a principal. Pero para pasar o de agregado 3, perdón. Para pasar a principal tendría que volver a concursar y eso no es lógico. En cualquier institución el escalafón es inmediato. Si presidente, yo estoy terminando mis funciones, pues debo pasar directamente a profesor. En nuestros tiempos, presidente, el profesor auxiliar era profesor titular auxiliar. Por supuesto. Después de cumplir algunos requisitos, pasaba a ser profesor agregado y luego profesor principal, ¿no? Sí. En todo caso, esa es la propuesta. Bien, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero sí quisiéramos hablemos de la jubilación. Dedicarle un tiempito a la jubilación y la jubilación complementaria. La ley actual que está vigente reconoció, la ley anterior a la del 2010, reconoció un derecho de los docentes que lo tienen desde 1953, que es la jubilación complementaria, que en breves datos es la diferencia que un docente al jubilarse gana entre el último sueldo que tuvo y el sueldo que le pague el IES. Esa diferencia, que no va más allá de unos cuantos cientos de dólares, que no pasa ni de los $1.000, prácticamente fue la que se inculcó en el 2014 por efectos de esta ley. Y esa disposición obligó a que un 60% de docentes de la Universidad Ecuatoriana se jubilen en el 2014. Pero allí pasa una situación bastante conflictiva, mi estimado Osvaldo. En el 2018 se da una reforma a esa ley y se crea una nueva jubilación complementaria, una nueva forma de implementar la jubilación complementaria,
y que debería entrar en efecto después de 10 años, es decir, estamos hablando que entrará en efecto en el 2028. Pero esa ley prácticamente, o esa disposición, es una disposición que no tiene un asidero fundamental, un asidero legal. Primero porque deja prácticamente en indefensión o sin el derecho a los compañeros que se jubilan entre el 2014 y aparentemente al 2028, por un lado. Sí, Prácticamente los deja en el aire, sin ninguna remuneración. Pero ¿qué pasa? Que al 2028, que debe entrar ya en vigencia, ninguna universidad ha creado justamente ese tipo de jubilación. ¿Con autofinanciamiento? Un autofinanciamiento. Entonces, ¿nosotros qué estamos planteando? Estamos planteando de que se restituya ese derecho a los docentes universitarios que entraron con la ley anterior. ¿Qué queremos, presidente? Inclusive a los que ya están jubilados. Señor presidente, queremos comprometerlo en una nueva oportunidad en que tengamos la hora completa de nuestro programa. Han habido algunas circunstancias, algunas vicisitudes. No hemos podido tampoco conversar con el decano Arturo Aguirre de la Facultad de Educación Física de la Universidad Central, que el día de hoy también lo habíamos invitado, y al compañero Clemente Moreira, el decano de la Facultad de la Universidad Central, Arturo Aguirre, que tiene un currículum aquí, es máster en docencia, tiene una maestría en docencia, presidente de la FCF, presidente de la Comisión Nacional de Deportes de FEPUPE, profesor de la Universidad Técnica del Norte, profesor de la Politécnica y de la Universidad Interamericana del Ecuador. Los queremos comprometer igual al compañero Clemente Moreira, a quien sí le dedicamos un programa en ocasión anterior, pero el tiempo es nuestro peor enemigo en este caso, y también que estamos aprovechando de su presencia en los Juegos Nacionales de las diferentes universidades. ¿Cuántas universidades están aquí, presidente, para terminar? 14 filiales. Están 14 filiales disputando aquí en la Universidad de Guayaquil. Queremos decirle a nuestra audiencia, compañeros, como siempre decimos, que esta lucha la ganamos, dure lo que dure, cueste lo que cueste. Si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos.